privilegio estar delante del pueblo de Dios, también de nuestros amigos que nos ven por la plataforma de YouTube. Te doy la bienvenida. Vamos a abrir el corazón, vamos a abrir en esta tarde también nuestra Biblia en Primera de Juan. Si usted tiene su Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Hasta hace pocos años no había leyes sobre asientos de seguridad para niños, ni un sistema de control de automóviles. Trágicamente, a muchos niños no se les aseguraba con cinturones a sus asientos y morían en accidentes automovilísticos. Sin embargo, hoy en día las leyes prohíben que vayan niños en un auto sin asiento de niños, orientados de cierta manera en una dirección apropiada, y deben de ser instalados adecuadamente. Incluso las nuevas mamás deben de tener instalado el asiento antes de llevar a un bebé del hospital a su casa. Así son las leyes en ciertos países. Amén. De todas las expresiones de amor humano, quizás no existe amor más puro y maravilloso que el de un padre por un hijo. No obstante, cuando están en riesgo la seguridad de un niño, parece que el amor del padre no es siempre suficiente. Los padres no siempre han hecho lo que es mejor para los hijos. Muchos padres necesitan una ley o prohibiciones para asegurar que su amor por sus hijos no se quede atrás de un amor perfecto. Dios sabe de cierto de nuestro amor y devoción hacia Él. Amén. Y también sabe del amor que le tenemos a ciertas personas. Sabe que nuestros sentimientos no son suficientes. Necesitamos leyes y limitaciones. Amén. En forma de órdenes que nos ayuden por completo a amarlo y amar a las otras personas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Solamente, iglesia, las leyes, así como te comento en esta ilustración, las leyes para poder tener en el automóvil un asiento, pues es importante, ¿verdad? Porque ahí sabremos cómo es que nosotros estamos cuidando a nuestro bebé y tanto lo que lo queremos. Pero eso no es suficiente, necesitamos también leyes. Y las leyes, iglesia, las leyes ahora son espirituales, una forma diferente de vivir. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice la palabra de Dios: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que seas tú y tu Santo Espíritu tocando vidas, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, transformando, Dios, por medio de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo, nuestra recepción, Señor, para poder dar fruto a tiempo, Señor, de tu palabra. Bendice tu palabra. Haznos, Señor, creyentes, hacedores de tu palabra, obedientes, Señor, para que pueda haber gran bendición en nuestras vidas. Oro, Dios, porque tu palabra sea bendecida. Usa, Señor, mi mente, mis labios, mi corazón, úngelos de tu Espíritu Santo. Dame el poder, la autoridad y la gracia, Señor, para hacerlo. Todo esto, mi Dios, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su gente dice un fuerte amén. Yo traje un sermón que le puse como título: las ordenanzas nos ayudan a amar. Amén. Y aquí podemos ver, iglesia, primeramente, amén, los mandamientos. Como punto número 1, los mandamientos. El amor, iglesia, Dios nos dio unos mandamientos. ¿Cuántos lo saben? En el Éxodo 20, amén, capítulo 20, versículo del 1 en adelante, habla sobre los mandamientos. Esos mandamientos, ¿por qué necesitaba los mandamientos la nación de Dios? ¿O por qué necesita los mandamientos? Dios mostró la verdadera función de la ley. Amén. Los mandamientos fueron diseñados para guardar a cada creyente a una vida de santidad.
Son la guía para suplir las necesidades de cada individuo de una manera responsable, pero llena de amor. Desde los tiempos de Jesús, la mayoría de la gente ve la ley en forma equivocada. Escucha, piensan a sí mismos, piensan en sí mismos. Mucho es cierto, ¿verdad? Dicen ahí que podemos nosotros, los mandamientos, si los guardamos, empiezan uno a decir, si yo guardo los mandamientos tendremos protección. ¿Cuántos han pensado eso? Si yo guardo los mandamientos, tendré yo sanidad, tendré una vida completa. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Nadie? Cuando nosotros, iglesia, te lo voy a explicar de otra forma, quizás no me expliqué. Cuando venimos a la iglesia y decimos, yo voy a obedecer a Dios, no voy a adulterar, no voy a robar, y eso lo hacemos porque sabemos que vamos a traer una bendición a nuestras vidas. Amén. O sea, vamos a ser obedientes de esa ley, vamos a ser obedientes de esos estatutos para que nuestra vida cambie. Y eso nosotros lo hacemos por conveniencia propia, pero los mandamientos no fueron puestos así. No fueron para que fueran de obediencia propia, o sea, fueron diseñados para que nosotros fuéramos guiados a través de esta vida sin equivocarnos. Amén. Está bien que lo busquemos como para protección, ¿verdad? O para bendición, pero también, iglesia, seguir o ser obedientes a los mandamientos nos hace conquistar metas, cosas. Tendremos una protección de amenazas y de desastres naturales, pero el mejor provecho que un creyente puede hacer es solo cumplirla y cumplir la ley por el amor hacia Dios. Ya no es porque te dé bendición. Debemos nosotros de cumplir la ley por amor a Dios, siendo obedientes. Dejar de adorar a muchos dioses como traíamos de costumbre y adorar a uno solo. Antes pensábamos en adorar a varios para así recibir el mayor número de bendiciones. ¿Cuántos están aquí? Cuando Dios les dijo, no tendrás dioses ajenos, en el Éxodo 20, ¿ya lo estás leyendo? No lo vamos a leer todo, pero ahí te dije más o menos en dónde está todos los mandamientos, ¿verdad? Esos mandamientos, no matarás, no dirás mentiras. Éxodo 20. El primero que comienza, iglesia, habla así, hablando Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mensaje y es lo primero que el Señor quiere. No tendrás, amén, más personas delante de mí, dice. Fue difícil aceptarlo, iglesia, para el pueblo y muchas veces para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, entre más teníamos santos, teníamos más bendición, o pensábamos que teníamos más bendición. Y eso se nos puede hacer un poco difícil, dejar todo lo demás para adorar solamente a un solo Dios vivo. Amén. ¿Podrá su pueblo, sin importar cuán fielmente mantuviera los otros 9 leyes, si no pudiera con la primera? Por eso lo puso como número 1. No tendrás dioses ajenos. Si nosotros, iglesia, no podemos con el primer mandamiento, en balde que cumpláramos los 9. Aquellos que todavía tenemos imágenes, aquellos que todavía tenemos ciertas circunstancias y decimos, bueno, yo sigo amando a Dios, estoy conociendo de Dios, pero el primer mandamiento, si no podemos cumplir el primer mandamiento, en balde. ¿Cuántos pueden entender esto? Está diciendo el Señor en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Amén. A lo mejor tú puedes decir, ok, Señor, yo el día domingo, versículo 9, ya estoy aquí en tu iglesia, ya no estoy trabajando, el domingo te lo dedico, ok, estoy buscando la bendición porque tú dices, amén, en el versículo 10, que debe de reposar mi esposa, mis hijos, mis siervos, mis criados, hasta mis bestias, si estuviéramos en el campo.
O sea que el domingo si viniera tu compadre, oye compadre, ¿me presta su vaca porque voy a traer leche y usted ya se va a la iglesia? No te puedo prestar mi vaca tampoco. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque la bendición, iglesia, del día del descanso, lo dice el versículo 11, dice que cuando nosotros le damos ese día al Señor, dice que Él lo bendice y lo santifica, lleva a doble bendición. Y así consecutivamente, a lo mejor en el versículo 12 tú dices, pues yo honro a mis padres, ya no les contesto, estoy tratando de ser buen hijo, buena hija, amén. Bueno, pero si no, el primero no lo podemos cumplir, iglesia, simplemente los otros 9, aunque tú los hagas al pie de la letra, no tienen validez. Porque el primero, el más importante, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos están aquí? Ese es el verdadero amor, iglesia. Y esas leyes el Señor las puso para que nosotros pudiéramos tener, amén, una vida diferente. Amén. Así que Dios hizo este primero, el más importante. Actualmente podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros. El dinero, la fama, sí, ahí en el internet, en el Face, en el Instagram. Otra vez te decía, ¿verdad? Andas vendiendo aguayón, ¿no? Andas vendiendo chuleta, ¿no? La fama, el internet, el Instagram, el WhatsApp, o muchas veces nosotros dioses son el trabajo. Tú puedes ver que cada quien tiene su Dios de cada cual. El placer, el ejercicio también puede ser tu Dios. Cuando nos concentramos demasiado en ellos. ¿Y para qué nos concentramos tanto en estas cosas, en estos dioses, el dinero, la fama? ¿Por qué nos concentramos tanto? Para buscar identidad, para buscar seguridad. Nadie lo hace con la intención de adorar esas cosas, pero al pasar el tiempo llegan a ocupar en nuestras vidas algo primordial y hacemos primero de eso antes que de Dios. Te vas envolviendo hasta que después tu Dios es tu trabajo. Yo recuerdo a mi esposa que yo llegaba a veces, me iba en la mañana temprano, ¿verdad? 4:30, 5 de la mañana, y regresaba a las 9, 10 de la noche. Y me decía mi esposa, dice, oye, pero ¿por qué tanto tiempo? Yo te necesito aquí, los niños, mira, sí, está bien, pero me tienes muy bien aquí, pero resulta que yo te necesito a ti. Y yo le dije, mira mujer, no te metas conmigo, y menos con mi trabajo, porque de ahí sacamos para comer, de ahí sacamos para estas cosas, de ahí sacamos para lo que estamos pagando. Y yo le decía así a mi esposa, ahí yo estaba poniendo en prioridad a mi trabajo, mi Dios. Y muchas veces nosotros, iglesia, así muchas veces concentramos esa forma en estar buscando por identidad, por seguridad, ¿verdad? Todos dicen, pues es que yo necesito trabajar para tener una seguridad, necesito trabajar para que mis hijos cuando crezcan yo tenga, para darles sus carreras, no sé, amén, o una identidad. No, pues es que yo trabajo en Bimbo, amén. Nadie comienza con una intención de adorarlos, pero al pasar el tiempo llegan a ocupar nuestras vidas y pueden llegar a convertirse en dioses que al final controlarán nuestros pensamientos y nuestras energías. Necesitamos ordenanzas, necesitamos leyes que nos ayuden a amar, no solamente a nuestro Dios primeramente, sino poder amar al prójimo, a las demás personas. Ese es el cristianismo. Quiero llevarte a mi segundo punto, comunión divina. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 23 al 24, ese sí lo vamos a leer. Juan 14. Dame una ven cuando lo tengas. Ay, hermano, estoy muy rápido. Juan 14, versículo de 23 al 24, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Jesús está hablando, iglesia, a sus discípulos. Está diciendo el que me ama. Amén. Jesús establece su reino terrenal aquí primeramente. Y sus discípulos pensaban que su reino iba a ser derrocando a Roma. Les resultaba difícil entender por qué no le decía al mundo en general que él era el Mesías, porque no todos podrían entender el mensaje. Desde el Pentecostés, el Evangelio del Reino se ha proclamado en el mundo entero y aún así todos no son receptivos. La palabra de Dios se ha estado predicando, iglesia, y muchos de los corazones no son receptivos, solamente llegan un momento, quizás por la emoción, quizás por la necesidad, pero cumpliéndose la necesidad o cumpliéndose su milagro, ellos se olvidan de Dios. Yo no sé, pero yo no sé qué me pase a mí en mi cabeza y en mi corazón. Te voy a explicar por qué. Porque para saber amar se necesita cabeza y corazón. Para saber guardarse en no traicionar, quizás en este caso matrimonio, se necesita tener ciertos principios en la mente y en el corazón, hermano, hermana. Sí, la tentación es fuerte, sí hay muchas cosas en la calle, situaciones, pero tu integridad. Yo no sé si yo soy de Marte o de Júpiter, pero a mí no me gusta que me traicionen. Y a mí no me gustaría traicionar. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque ese es el amor. El amor es darse, es entregarse. Y muchas de las veces, sin esperar nada a cambio. Yo antes no era cristiano. Yo no conocía de la palabra. Pero a mí me gustaba así. Y hoy que conozco más de la palabra, me envuelvo más del amor de Dios. El libro que te acabo de leer, amén, versículo 23, Juan 14, 23, fíjate lo que dice, respondiendo Jesús, escucha, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado en el altar y le hemos clamado con todo nuestro corazón? Señor, ayúdame, Señor, tú sabes esto, tú sabes cómo estoy, tú sabes mi deseo y tú sabes, te he fallado, sí, pero está uno clamándole a que pueda uno tocar su amor de Dios. Sabemos que Dios da su amor, iglesia, en cantidades y sin ninguna condición te lo da o me lo da. Pero cuando uno está con Él, amén. Vean lo que dice en el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, escucha, el que me ama, mi palabra guarda. Sí, estamos en el reino del príncipe de las tinieblas. Sí, la tentación es fuerte, las costumbres son fuertes, pero ¿cuántas veces le has declarado tú tu amor a Dios? ¿O no se lo has declarado? Es importante que se lo declares, que tú le digas, Señor, yo te amo. Señor, yo daría la vida por ti. Señor, yo daría mi familia por ti. Señor, yo daría mi trabajo por ti. Señor, yo daría todas mis cosas por ti. Porque dice el Señor, el que me ama, mi palabra guarda. Amén. Hay muchas situaciones, personas, creyentes, que han fallado en esto. O hemos fallado, porque yo no me siento al 100.
pero cada día me esfuerzo más. ¿Cómo se esfuerza usted? ¿También hay esfuerzo? ¿O simplemente lo toma como una palabra? Es como cuando uno se casa, ¿verdad? Está uno aquí y uno les dice, repitan, dile que en las buenas y en las malas, dile que en la enfermedad y en la salud, y resulta que nada más en la salud y ya te ven enfermos, ya te quieren dejar, ¿verdad? Y es cuando uno se está confesando el amor delante de todos y delante de Dios. Entonces, ¿qué son esas palabras? ¿O qué clase de palabras son las que estamos pronunciando? Dice en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y en el versículo 24 dice, pero el que no me ama no guarda mis palabras. Muchas veces podremos estar platicando y podemos estar diciendo, y hay situaciones que muchas veces hasta se toman personales. Y dicen, pastor, usted trae algo contra mí. Mi pastor dice, o me dijo en una ocasión, tú no tuviste padre, tienes mamá. Sí tuve padre, pero él no sabíamos dónde estaba cuando él me dijo esto. Tienes mamá, dice, pero no hubo quien te dijera estas cosas así como van. Y hoy que tú las escuchas, hasta te retuerces como si fueras un caracol con limón, ¿verdad? Con sal. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado. Y muchas veces, iglesia, la gente lo ha tomado como si fuera personal. Es que mi pastor ya la trae conmigo. Es que mi pastor siempre que me ve me dice lo mismo. ¿Por qué será? Amén. Hemos tenido predicaciones en donde nosotros tenemos que sujetarnos a la ley. Amén, a nuestros gobernadores. Y si no podemos sujetarnos a ellos, ¿cómo podremos sujetarnos a Dios? Si a nuestros gobernadores los vemos y a Dios no lo vemos. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí está el Señor Jesucristo diciendo, yo solamente te estoy diciendo cómo el Señor ha puesto estas ordenanzas, yo solamente te estoy diciendo cómo debes de cumplirlas. También muchas veces nosotros nos ponemos en contra de Jesús y diciéndole, es que tu ley es muy fuerte, tus preceptos son muy duros, no puedo seguirlos. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Por una falta de integridad, por una falta de carácter, por una falta de apegarnos siempre a lo más fácil, a las personas que te comentaba en otros sermones, nos convertimos nosotras a ellas en lugar que ellas las conviertamos nosotros a nosotros. Ya hablamos igual que ellos, nos vestimos igual que ellos, perdemos. Ok, sí, está bien, no voy a la iglesia, total, le hablo al pastor y que no puedo ir. No creo que me diga nada. Pierde uno la convicción. Amén. Perdemos la convicción divina. Jesús les habla aquí en este libro, amén, a todos sus discípulos, estableciendo, ellos decían que era difícil, amén. Y sí, dice Dios, si no son receptivos, claro que sí. El Señor Jesús guarda las revelaciones más profundas de su persona, escuche, para quienes lo aman y lo obedecen. En el versículo 26 de este mismo, Juan 14, Jesús prometió a los discípulos y también le promete a usted, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Cuando nosotros buscamos o pedimos el Espíritu Santo, iglesia, Dios nos lo dará. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús prometió a los discípulos, amén, que les iba a recordar estas enseñanzas en 1 Corintios capítulo 2.
Versículo del 10 al 14. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios. Te lo voy a leer en traducción viviente, a ver cómo viene. Pero fue a nosotros quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabra que proviene de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, escucha ahí, y puedes subrayarlo, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Solo los espirituales, iglesia. ¿Y cuáles son los espirituales? ¿Te das cuenta luego? En la forma como hablan, en la forma como se comportan, en la forma como van con sus problemas, cómo resuelven sus situaciones, cómo resuelven las diferencias. ¿Sabe usted que nosotros representamos al príncipe de paz, que es Jesús? Príncipe de paz. Entonces, ¿nosotros qué somos? Mediadores de paz. Entonces, ¿cómo debe ir nuestra vida? En paz, en paz, en paz. Entre menos dificultades, más espirituales. ¿Cuántos entienden esto? Ese es al que ama, iglesia, a Dios, al que escucha su palabra y la hace, al que se convierte, amén, en esta forma tan espiritual, en esa comunión divina que solamente se puede adoptar cuando usted dispone su corazón. Mientras no. Si usted viene a la iglesia teniendo sus propias ideas y sale sin los cambios que ha escuchado, siguiendo teniendo sus propias ideas, le falta ser espiritual. Le falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a dar cuenta usted que lo va a tener cuando haga cosas locas. Cuando diga usted, híjole, ¿por qué hice esto? Esto es re loco. ¿O por qué dije que sí? Ni sé lo que voy a hacer, pero en cosas de Dios, en cosas de Dios. Amén. En cosas de Dios, sí. Amén. Porque al escucharlas, dice en 1 Corintios 2:10, al escuchar lo que hemos escuchado, iglesia, al estudiar, al escuchar, al poner la confianza y plantar la verdad en nuestra mente, eso, iglesia, tendrá una comunión divina. Tendremos ahí esa forma de decirle a Dios que realmente le amamos. Libro de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 38, un poco largo, pero vamos a leerlo rápidamente. Juan 8, del 31 al 38. ¿Te lo leo en traducción viviente? ¿Sí? Dame una mención, ya lo tienes. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Amén. ¿Es el 31? Ok, nos vamos al 38. Esto fue lo que le dijo Jesús a los que creyeron en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocen la verdad y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los que hará libres? Jesús le contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente libres.
verdaderamente libres. Claro que doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mí, para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿Es todo lo que trae? Ok. Pero ustedes siguen el consejo de su padre. Fue el 38. Amén. Aquí está diciendo Jesús, iglesia, que la esclavitud del pecado, iglesia, nos vuelve nuevamente a retener en las cosas de antes. Cuando nosotros le damos la espalda al pecado, somos libres. Y cuando somos libres, nosotros tenemos libertad en todas las cosas. No hay miedo, no hay temor, no hay ansiedad. Todas las cosas que padecemos. Amén. Versículo 39 de lo que estábamos leyendo. Respondieron y les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres, que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros sabéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, vosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí tiene una confrontación, iglesia. Amén. Ellos están siendo muy religiosos y diciendo, sí, nosotros somos hijos de Abraham. Pero el Señor Jesús les está diciendo, ustedes realmente son hijos de la mentira, dice. Amén. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión divina con Dios. ¿Cuántos saben que la verdad nos hará libres? Las promesas, amén, hay que guardarlas, vida eterna, en el libro de Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8, versículo 51, ese mismo libro. Pero versículo 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y no solo la muerte física, iglesia, sino la muerte espiritual. No vivirá en agonía, no tendrá ansiedad. Quiero llevarte a mi tercer punto, amando a Cristo. Jesús nos prometió que no sería fácil obedecerle, porque se necesita de un arduo trabajo y una disciplina. Para servir a Cristo, muchas veces a muchos se les ha hecho carga. Para amar a Cristo, a muchos también se les ha hecho carga. Y si nuestra carga comienza a ser pesada, siempre podremos confiar en que Cristo nos ayudará. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A muchos, iglesia, se les ha hecho duro, o se les ha hecho carga las cosas de Dios. Te comentaba, ¿realmente amas a Dios? ¿Realmente sabes lo que es dar amor? Porque amor no es puro beso, ni amor es pura manita sudada, ni amor es comprarte todas las cosas. Amor muchas veces es estar ahí en el momento difícil, seguir fiel, porque
Yo he conocido gente que cuando personas se enfermaron o estuvo mal la carestía, todo, abandonaban a sus familias. Hubo un sinvergüenza que trabajaba ahí en el molino y a lo mejor ya me has escuchado este tema en donde le dijo a su esposa, vete a echarte una barbacoa, llévate a los niños. Y le dio dinero, su esposa dijo, ¿y qué le pasa? ¿Anda drogado o algo? Se fue al mercado a desayunar. Mientras llegaba la mudanza, él cargaba y se fue con sus cosas y dejó a su esposa y a sus 2 hijos así, sin nada. La señora lloraba y le decía al dueño del molino, dice, es que me dijo que me fuera a desayunar. Y los niños lloraban junto con su mamá. La dejó sin nada. Yo no sé cómo puede haber gente así. No me cabe. Yo hubiera sido mi caso, si yo lo hubiera hecho, que no creo, yo hubiera salido nada más con mi ropa quizás, pero no dejarle nada. ¿Qué clase de amor, iglesia, muchas veces nosotros pensamos que amamos? ¿Realmente es un amor? ¿Realmente es algo así? Jesús no prometió que sería fácil, pero acabamos de leer, amén, dice ahí en el versículo 28 de Mateo 11, 28, primeramente nos recibe así como estábamos, cansados, dice ahí, venid a mí todos los que están trabajados, nos recibe el Señor fracasados, nos recibe el Señor, y cuando nadie ya nos quiere, iglesia, ya despreciados, despreciadas, amén. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es una promesa, iglesia, que aunque muchas veces nosotros no pudiéramos cumplir el amor que le hemos prometido en el altar, Él dice, vengan conmigo, que yo te haré descansar. Y luego en el versículo 29 dice, lleva mis enseñanzas. Dice ahí, lleva mi yugo. Aquí como dice, póngase mi yugo. ¿En qué la tienes ahí? Diario vivir. A ver, ponla en traducción lenguaje actual. No le muevas tan rápido que me voy a desmayar aquí, me voy a caer. Por favor. Todavía no domino ni siquiera los lentes. Traducción actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Mira nada más qué maravilloso es Dios que nos dice en otras palabras, ¿eh? El mismo versículo, pero ahora traducción lenguaje actual. Busca en todas las Biblias, iglesia, y te vas a quedar sorprendido a cómo Dios te habla, ¿eh? Ustedes viven siempre angustiados y preocupados, dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Fíjate qué promesas tiene Dios. Amén. Yo no las escribí, ¿eh? ¿O tú las escribiste? Versículo 29 dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente, humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. El amor del Padre, iglesia, por medio de su Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos entenderle, amén, está al alcance de la mano. La felicidad, la esperanza, tantas bendiciones que tiene Dios. Si tú pudieras decirle que le amas, si tú pudieras decirle que Él es tu Dios, si tú pudieras ser fiel como Él lo fue hasta la muerte, te puedo prometer que va a haber una vida eterna, una vida que comienza desde el día en que usted empezó a creer, a recibir a Cristo. No necesita hacer otras cosas para obtenerla, porque ya es suya. No debe de preocuparse porque Dios mismo le ha dado vida eterna. Por lo tanto, está garantizada. Y concluyo con 1 de Juan 5:13.
Traducción viviente. Esa Biblia me gusta mucho. Primera de Juan 5:13. No lo he leído en traducción viviente, pero siempre me asombra esa traducción. Lo digo porque es la que yo estudio. Y Dios no me defrauda. Primera de Juan 5:13, ¿ok? Sí. Traducción viviente. Usted la lee en su Biblia. Les he escrito esas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, sea Jesús, para que sepan que tienen vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna, iglesia, pero no necesitamos morir en la vida física para poder tener una vida plena. Si usted le entrega su corazón a Cristo, si usted recibe su ordenanza, dice: mi yugo es fácil, tú puedes hacerlo, es fácil, solamente es cosa de que tú quieras, que tú pongas en tu corazón, que te disciplines en las cosas de Dios y las cosas se darán por sí solas. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por respeto a tu hermano, respeto al que está enfrente, al de atrás. Cierra tus ojos, es momento, amén, de la comunión con Cristo. Cristo Jesús, iglesia, fue mandado a la tierra en ordenanza del Dios